sí. Sí, ahí quedamos en el capítulo 5. Ya. Vamos a leer del 4 para tener más o menos la base y entrar al... Repetir eso un poco. Ahí en el capítulo 4 dice: los adversarios detienen la obra. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que eran las tribus, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de la casa paterna. Los de la casa de la paterna eran Zorobabel y los jefes de la casa paterna. El que los lideraba era el sacerdote Zorobabel y los jefes de la casa paterna. Y les dijeron: edificamos con vosotros, le dijeron los del otro lado del río, que eran los enemigos. Porque ahí dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo. Entonces, y ellos dicen: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios también desde los días de Esar-Edón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Ahora, Zorobabel le dice: Jesúa y los demás jefes de la casa paterna de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que a nosotros, dice, nosotros solo los edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó ¿quién? El rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó, ¿eh? ¿Qué significa intimidar? Asustar, amenazar. Amenazar, asustar, provocar al pueblo de Judá, y lo atemorizó para que no edificara. ¿Se fijan? Aquí dice, el versículo 5, sobornaron ¿a quién? Además, contra ellos a los consejeros, para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. ¿Entiendes? Ahí viene el soborno. Y ahí se interrumpe por ese intermedio estos enemigos. Y en el versículo, vamos, antes de entrar al versículo 5, leamos el versículo 21. ¿Quién lo tiene ahí? El 4.21. 4.21. Ahora pues, ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Nueva orden, ¿ves? O sea, la retienen ahí. Versículo 22. 22. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? 23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Sinsaí, secretario de sus compañeros, de los que estaban sobornados eso, a Jerusalén y a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. 24. Entonces cesó la obra de la casa del Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Rey de Persia, ¿eh? Ahora entramos al capítulo 5, dice reedificación del templo. ¿Quién lo tiene? Ahí lo lea. Profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadar, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai,
gobernador del otro lado del río, Miren, y Setar Boznai y sus compañeros le dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? ahí vienen, ¿ya? Estos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no le hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta de Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai Y sus compañeros, fíjense, 3. Sí. Miren los nombres aquí. Número 1, ahí aparece. Tatnai. Dice que aparece Tac. Estos son enemigos que querían interrumpir de nuevo la obra. Tatnai, ese número 1, que era gobernador del otro lado del río. Y el número 2 es Setar Setar. ¿Entiendes? Todos esos son enemigos. Boznai. Boznai y sus compañeros. Boznai. Y número 3, y sus compañeros. Los gobernadores. Compañeros. ¿Hoy día hay compañeros o no? Sí, hermano. Los ¿Quiénes son los compañeros? Del papado de esta triple alianza está la Organización de la Salud, La ONU, la ONU, la Agenda 2030, El FMI. FMI, Todo. todo eso, ¿me entiendes? Todos están involucrados, estos son los compañeros. ¿Dónde está el otro lado? la Liga Animal. Ya, aquí. Esos son los 3 enemigos, fíjense, aquí hay 3 enemigos. Estos enemigos. ¿Eh? Ya ahí tenemos. Sigamos leyendo. Le enviaron la carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y próspera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelos saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos de Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Más después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén. Aquí le está haciendo un resumen, ¿no es cierto? Zorobabel, ¿no es cierto? Y de Sued. Cómo ellos por mano de Ciro, ¿no es cierto? Le están aclarando, Claro. ¿entiende? Que era el mandato. Sigamos leyendo. El versículo 13, después el versículo 3 del capítulo 6. ¿A dónde quedaste? Yo dije que en el 13. Ya. Primero, pero en el año primero de Ciro, Sí. rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio la orden para esta casa de Dios fuese reedificada. Claro, ahí ya está recordando. Ahora vamos al capítulo 6, versículo 3. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, Claro. y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Ya, sigue en adelante. ya. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaban en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Nuevamente. Setar Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Que ahí le dice, alejaos de allí. Sí, O sea, no se vengan a meterse acá. Mm. ¿Entiendes? Le está haciendo recordar. sí.
dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra, y lo que fuese necesario, becerros, carneros y corderos para los holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por la de sus hijos. Ya. También por mí es dada orden de que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Aquí está hablando Darío ahora, fíjense, el 12. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo el rey y el pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Ahí está, Darío, yo Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces Tabnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandatos de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Darío, pues, aquí están, fíjense, aquí están los 3 decretos, ¿se fijan? Entonces ahí Darío dice puntualmente, pone las cosas sobre la mesa, déjenlo, ¿no es cierto?, que ellos edifiquen la casa, porque fue dado, o sea, Darío tuvo que ir a los libros cuando gobernaba Ciro, para hacerle entender a ellos, ¿me entiendes?, a estos enemigos, que estaba escrito por orden. Entonces, ¿qué hace Darío? Toma la misma orden, yo también sigo el mismo lineamiento de Ciro, que ellos vayan a construir el templo. Pero usted, déjenlo en paz, que se construya el templo. Entonces ahí nosotros siempre vamos a tener enemigos, estamos construyendo el templo espiritual de Dios nosotros, ¿me entienden? El enemigo va a estar siempre atento, ¿no es cierto? Y nos va a poner o nos va a intimidar con cualquier cosa. Y ahí nosotros debemos estar firmes. En el llamado de Diro quedaron pocos. De los 50.000 que salieron, ¿me entiendes?, fueron intimidados por los enemigos. El enemigo asustó a varios y eso se quedaron en Babilonia, ¿me entiendes? Se quedaron. Y fue un poco, ¿no es cierto?, vinieron a construir la obra. Y eso lo vamos a ir viendo en la medida acá. Pero fíjense, quiero hacerle un esquema aquí. Ya tenemos esos enemigos. Y aquí voy a poner yo, voy a hacer un esquema para que lo tengan más o menos. Que dice, estamos los días de Edras. Aquí viene Edras. Dios levanta después a Zorobabel. Y después Nehemías, que ya vamos a entrar allá, Nehemías. Eran como los líderes, ¿me entiendes?, que fueron llamados. Pero aquí vamos a poner una rayita ahí y vamos a ver. Aquí tenemos el primer decreto por Ciro, ¿no es cierto?, que era el rey. Después viene, decía también Darío, ¿no es cierto? Y el otro era Artajerjes. Ahí están los 3 decretos. O podríamos aplicar el primer ángel, segundo ángel, tercer ángel, para reconstruir el templo. En Apocalipsis 14 nos habla el mensaje del tercer ángel. Y nos manda el primer ángel a temer a Dios y darle gloria. ¿Me entiendes? Tenemos que nosotros ahora reconstruir. En el primer llamado del primer ángel tenemos que tener el evangelio eterno, que es tener al Padre y al Hijo, ¿me entiendes?, saber cómo comenzó todo, ¿me entiendes?, temer a Dios, honrarlo, obedecerlo, ¿me entiendes?
Y también dice adorar al que hizo el cielo y la tierra. Y la hora de su juicio ha llegado. ¿Me entiendes? Y dar gloria a Dios, que es el carácter de Cristo. Esos 5 puntos nosotros tenemos que entender ahora. Y es el primer ángel que nos dice eso, que es para nuestra reconstrucción y nuestra salvación y nuestra base sólida para enfrentar a los enemigos que están atentos, ¿me entiendes? O que nos quieren intimidar. Entonces, teniendo la base el primer ángel, yo estoy hablando ahora espiritualmente, y el segundo ángel, ¿qué dice Apocalipsis? Ha caído Babilonia, ¿me entiendes? Porque ha hecho beber a todas las naciones. Yo tengo que desmascarar ¿a quién? A Babilonia. Desmascarar la confusión que hay en este mundo, ¿me entiendes? Y el tercer ángel dice, ¿no es cierto? ¿Qué dice el tercer ángel? Si alguno adora a la bestia o a su imagen, ¿me entiendes? Dice, no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Yo debo saber quién es la imagen. En un tema posterior más adelante vamos a ver quién es la imagen. La imagen aparece desde los días de Jeroboam, Omri y Acá. Ahí se forma una imagen. Y eso se repite ahora para este tiempo. Por eso que Apocalipsis termina hablando de la imagen de la bestia. ¿Eh? Allá una imagen y la imagen se repite en este tiempo. Y eso es fascinante. Hay una cronología de eso para ver. Entonces tenemos en lo espiritual. Yo le pongo aquí, tenemos el primer mensaje angélico. Eso significa. Segundo, mensaje angélico. Y tercer, mensaje angélico. ¿Se fijan? Eso vendría a ser ahí. ¿Me entienden? Es para resumir un poco. Y aquí tenemos, vamos a hacer otra línea ahí. Ahí. ¿Me entienden? Estos son los líderes que Dios usó, ¿me entiende? Solo saber, eran de la casa paterna, ¿me entiende ellos? Todos ellos eran de la casa paterna, llamados a construir el templo, como Zacarías, Ageo, todos estaban ahí, ¿me entiendes? En ese... Y aquí vamos a ver algo. Entonces, fíjense acá. ¿El último ¿cómo que se llama? Astarjerjes. Ahí está en el versículo... Antarjerjes. Claro. Entonces, aquí tenemos... Y aquí voy a hacer una línea yo. ¿Ah? Aquí tenemos, ellos vienen de dónde? De los 70 años. 70 años. Cumplidos, acuérdense. Esos 70 años era de cautiverio. Cautiverio. Por los babilónicos. ¿Entienden? Entonces aquí es el llamado, ¿no es cierto? Cuando vienen a llamado por parte de Ciro. Y aquí salen 50.000 para venir a construir el templo, para la reconstrucción, construcción ahí, ¿eh? Ese fue el primer llamado. ¿Se fijan? Y acá viene, se levantan los enemigos. ¿Se fijan? Los enemigos, siempre enemigos. Enemigos acá. ¿Eh? Para detener la obra. ¿Eh? Y ahí voy a hacer un esquema después que se repiten los 3 enemigos. En Nehemías, 3 enemigos va a tener los 144.000, ¿me entiendes? De este tiempo. Juan el Bautista tuvo 3 enemigos también. Y en los días de Cristo también hubieron 3 enemigos. ¿Vale? Eso lo vamos a ver. Ya, ahí entramos. Ahora vamos a Esdras. O sea, ahora entramos a Nehemías capítulo 2. Vamos a entrar a Nehemías, el capítulo 1. Vamos a leer algunos textos de acá. Ahí dice Nehemías. ¿Quién lee el primer Nehemías? versículo? Claro, del capítulo 1. Nehemías. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judas, y les preguntó por los judíos que habían escapado
que habían quedado de cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y en el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré adelante de Dios de los cielos. Y le dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que les aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y en la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y nos hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré. Fíjense esa palabrita, lo vimos. Dice ahí el versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecaréis, yo os dispersaré. Fíjense esa palabra, yo dispersaré por los pueblos. De ahí está Levítico 26:33. 7 veces, ¿se acuerdan? Los castigaré. 7 veces es el juicio de Dios. Entonces él está en esta oración, aquí Nehemías se está acordando de aquella palabra que le había dado a Moisés, cuando si el pueblo pecaba, caía en apostasía, en rebeldía, como cayeron Sedequías, Joaquín, ¿qué pasaba? Fueron dispersados, ¿me entiendes? Yo ya no estaba con ellos. Y ahí dice el Levítico 26:33, que uno lo conecta ahí, vienen los juicios. 7 veces castigaré si no obedeces los mandamientos. Entonces, aquí hace en su oración Nehemías, ¿no es cierto?, hace un recuerdo de los pecados del pueblo, ¿me entiendes? Y de la desobediencia. Pero fíjense el versículo 9, siga leyendo, hermano. Pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí, para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimientes con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, ya la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Servía de copero al rey. Ahí estaba Nehemías. Él había sido deportado también. Acuérdense, ellos están deportados ahí. ¿Ya? Y ahí en el capítulo 2, ahí dice, Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. ¿Entiendes? Entonces aquí dice que sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando yo, ya el vino delante de él, tomé vino y lo serví al rey. Él servía al rey. Como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón, le dice Nehemías. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro? ¿Cómo no está? Cuando la ciudad, la casa, dice, de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Mas dijo el rey, ¿qué cosa pides, Nehemías? Entonces oré al Dios del cielo y dije al rey, si le place el rey y tu siervo
hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Ahora Nehemías viene a reedificar los muros de la ciudad. Los otros edificaron parte, que es el altar, ¿no es cierto?, en los días de Edra. Entonces aquí en el versículo 9, fíjense, capítulo 2, versículo 9, vine luego a los gobernadores dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de caballo. Pero oyéndolo, fíjense aquí, oyéndolo ¿quién? Sanbalat, Eronita, número 1, y Tobías, el siervo, número 2, amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Ve? Aquí dice, Nehemías anima al pueblo para la reedificación del muro. ¿Entiendes? Ahora fíjense, estos mismos están desde el... Vamos ahora a leer el versículo 17 del capítulo 2. ¿Quién lo lee? Les dije, pues, vosotros veis mal, el mal que estamos, que Jerusalén está desierta y que sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem, ahí está el Gesem, el número 3, ahí aparece. el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Ahí están los otros 3 enemigos, ¿se fijan? Ahí pueden ponerle esos otros 3 enemigos. Vamos a... ¿Cómo se llamaban? Sanbalat. Voy a borrar esto. Sanbalat. Porque vamos a unir todos esos enemigos después cuando lleguemos a los enemigos de este tiempo. ¿Se fijan? 3 enemigos. Porque la historia se repite. Entonces, tenemos número 1, ¿quién? A Sanbalat. Sanbalat, Horonita. Sanbalat. Ahí tenemos uno. Número 2, Horonita. Tobías, el siervo amonita. Y el número 3, Gesem. Ahí tenemos otros 3 enemigos. ¿Se fijan? Estos son los enemigos. Siempre 3, ¿se fijan que se repiten? 3. ¿Se fijan? Siempre 3. Ahora fíjense, vamos a poner los 3. Ya tenemos los 3 en el tiempo de Nehemías. Ahora, en los tiempos de Juan el Bautista, pongan ahí Juan el Bautista. Juan Bautista. ¿Qué 3 enemigos se levantaron ahí? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles fueron los 3? Herodes, ¿se acuerdan? La mujer de Herodes. Herodes. ¿Qué más? Herodías. Y el número 3, ¿se acuerdan? Salomé. Esos fueron los 3 enemigos de Juan el Bautista. Bien. Los 3 enemigos de Elías, ¿cuáles fueron? ¿Se acuerdan? Los 3 enemigos. Jezabel. ¿Quién más? El rey Acab. El rey Acab. Y los 400 profetas de Baal. Siempre 3. Y los 3 enemigos de los 144.000 de este tiempo
¿Quiénes son? El dragón, la bestia y la imagen o el falso profeta. El falso profeta. ¿Se fijan que se repite la historia? Tenemos los 3 enemigos, siempre 3 enemigos. ¿Eh? O sea, Juan, 400 profetas de Baal. Juan el Bautista estuvo Herodes, Neomías, Herodías y Salomé. ¿Se acuerdan que Herodes, Juan el Bautista, cuando le decía a la mujer que tú tienes, es la mujer de tu Tu hermano? hermano, sí, de los cadáveres, eso. ¿Y Herodías qué hacía? ¿Qué hizo al final? De tanto insistir a Herodes, que le diera la cabeza de Elías, ¿entiendes? ¿Y a quién usó? A su hija Salomé, Amén. ¿no es cierto? Porque Herodes estaba vuelto loco con Salomé. Y le dijo hazle un bailecito a Herodes, que se embriague nomás y pídele. Y Herodías le dice, pídele la cabeza de Juan. Juan. Esa triple alianza se unió. ¿Entiendes? Sí fue. Esa misma, los ríos de acá, Jezabel, también, que incitaba a quién? Acá a hacer lo malo. Acá hizo los pecados del abuelo, que era Jeroboam. Onri, que era su padre, ¿me entiendes? Anduvo los pecados. Y Jezabel era una sacerdotisa de Baal, que eso lo vamos a ver, ¿me entiendes? ¿Te fijas? Y incitaba al rey acá a hacer lo malo. Y también Jezabel da un decreto para perseguir a Elías, ¿se acuerdan? Decreto de muerte. Elías después sale arrancando, después que todo lo que hizo, se esconde en la cueva, ¿se acuerdan? Y los 400 profetas de Baal que adoraban a Baal, ¿me entiendes? Que representan el falso profeta. Todo esto es una representación de ellos. Sí. Y en el tiempo por fin tenemos el dragón, que es Satanás, ¿no es cierto? Su representante, la bestia, y el falso profeta, ¿me entiendes? Que es la imagen de la bestia. Son todas las iglesias unidas, el falso profeta. Y ahí está Estados Unidos, un país protestante, y todas las iglesias, ¿me entiendes? En el ecumenismo, ¿me entiendes? Hoy día ya está esa alianza ya. Toda la iglesia evangélica es una imagen de la bestia porque guardan sus doctrinas ellos, siguen las doctrinas católicas como guardan el domingo, la Trinidad, ¿me entiendes? Creen en la inmortalidad del alma. Muchas iglesias creen en todo eso, en la doctrina católica. Y la última iglesia en unirse es la iglesia adventista del séptimo día, porque también es protestante, pero también se vendió, es la última en caer, en la que se alió con el papado. Era la última que faltaba para unirse. Y ya están unidos ya, ¿me entiendes? Así como Israel, ¿me entiendes? Apostató, esta iglesia también apostata en el tiempo al fin. Y vemos la apostasía porque yo lo he experimentado eso, ya en las iglesias están disfrazando el mensaje del tercer ángel. Eso yo lo he experimentado, Los días se van a juntar. ¿me entiendes? Claro, hacer los cumpleaños de la iglesia Claro. evangélica hoy día. Están disfrazando la verdad. Y es terrible. Y yo tuve que levantarme muchas veces para decirle a ellos, pero están disfrazando todo. La verdad va a estar tan disfrazada en este tiempo, fíjense, va a estar tan disfrazada que solo los que tengan una comprensión del estudio de la palabra de sus verdades van a poder discernir. Por eso que es importante estudiar la palabra ahora en este tiempo, para cuando llegue el momento Para distinguir. podamos discernir. A mí me ha estado llamando el pastor igual, bueno, para que asistiera. Eso era lógico, sí, a la Sí, me tarde. estaba llamando porque ya estoy yo, pues. Sí. De repente digo, yo misma digo, que no sé si seguir o me siento confundida de repente con todo lo que me está pasando. Pues. No, porque está despertando usted, pues esa es la diferencia. Ahora se está dando cuenta, ¿me entiendes? Me llamó, pero no le quise contestar No. porque no sabía qué contestar. Pastor, me devuelvo el llamado enseguida que estoy ocupado ahora. Claro, pues si ellos van... El enemigo así, pues, ¿me entiendes? Pero igual, hermano, me siento como confundida que todavía, como usted recién, Por eso que como tienen... me cuesta así de no asistir a la iglesia, pues. Pero aquí está, pues. Pero no, como le digo, no le quise contestar. Igual lo puede seguir haciendo, porque tiene que complementar la información, ¿no? Puede
su mismo ser después va a buscar un camino. Pues. Por eso tiene que estudiar la palabra de Dios, ¿me entiendes? Porque Él no la puede obligar, ¿me entiendes? El enemigo, ¿me entiendes? Está atento ante nosotros, ¿me entiendes? ¿Y qué está haciendo el enemigo? Intimidándola, ahora viene a intimidarla, ¿me Sí, entiendes? porque- Viene a llamarla, ¿me entiendes? Fíjese lo que estamos leyendo, vaya aplicando esto, ¿me entiendes? El enemigo siempre va a estar atento, ¿me entiendes? Va a venir con un poco de verdad, pero con un poco mentira, viene mezclado, ¿me entiendes? Pero si usted se ampara en lo escrito está lo que estamos viendo, ¿ves? ¿Se fija? Lo que estamos, ahora hay que aplicarlo. El enemigo no se va a quedar tranquilo porque usted ha salido de ahí, ¿me entiende? Salió esto también del lado del pastor, ¿me entiende? Acuérdese que el diezmo ya no era para el viejo pacto el diezmo. En el nuevo pacto no hay diezmo, no hay que diezmar. Eso téngalo claro. Sí, es verdad. Pablo hacía carpas, Es verdad. trabajaba para no ser gravoso ante los hermanos. Y si un hermano quería aportar, como Ananías y Zafiro aportaron voluntariamente para la obra, ¿me entiendes? Pero ellos al prometer, ¿qué pasó con ellos? ¿Me entiendes? No cumplieron, ¿me entiendes? Ya ese es otro tema. Pero eso tenemos que ampararlo bien. Esta gente, hoy día todas las iglesias que tienen jurisdicción por el Estado, ¿me entiendes? Ellos esto. Yo conversaba en la plaza ya Eso para los partidos políticos. con una persona y él se daba cuenta, un evangélico, me dijo, sí, todos llenen autos, camionetas ahora. Se están dando cuenta solo los hermanos. ¿Entiendes? Está viendo un zarandeo dentro de las iglesias evangélicas ahora, porque están conociendo la verdad, Amén. porque están estudiando ahora. El que no estudia no va a conocer. Pero evangélicos que ahora se están dando cuenta que el diezmo, ¿me entiendes? No es válido. ¿Me entiendes? Que estuvieron engañados todo este tiempo. Se están dando cuenta, Dios está despertando mucho. Porque además uno dice, hacer la obra es tan fácil, hay miles de personas que necesitan ayuda y uno no es necesario que la publique ni nada, es que se acerque a esa persona y le entregue la ayuda. En el mismo centro hay personas que piden comida o piden plata, uno le puede llevar un plato de comida, una frazada, una casaca en más o menos en regular estado, y es la mejor obra que uno puede hacer, ir sembrando a poco, porque lo otro en la iglesia es como para hacerse notar, yo doy más, yo tengo más, entonces eso es como yo lo veo de afuera, porque yo nunca he ido a una iglesia así, seguía, no, nunca, jamás. Digo que muchas veces Cristo hizo milagros a los que necesitaban y siempre cuando terminaban les decía, no lo cuentes. Entonces, ¿Y Cristo alguna vez pidió el diezmo, no? No, jamás. Pues, ¿le digan? Ni siquiera hablo de eso. Entonces, si la Biblia dice de Cristo, Amén. Cristo mismo dice, ejemplo, yo les he dado, Sí, pues. sigan mi ejemplo, Es un ejemplo. Es la pauta. ¿me entiendes? Pero Cristo no anduvo pidiéndole el diezmo a la gente, ¿me entiendes? Ayudar al necesitado, al viudo, al huérfano, al enfermo. Donde está la necesidad, ahí hay que ir. El pastor no tiene, digamos, no sobra. Que Claro, no sepa tu mano derecha lo que hizo tu izquierda. Eso. claro, ¿se fijan? Es la Biblia. Por eso que el enemigo está atento ahora ante nosotros, conociendo estas verdades, no se crean que se va a quedar tranquilo. Nosotros por eso tenemos que orar. Nos va a poner cosas. Es que por eso le digo que a lo mejor por eso de repente quise hablar esto porque Sí, está bien. de repente igual me he sentido confundida. He dicho voy, después digo no voy, después digo me está gritando y le digo que yo vaya a la iglesia y así estoy. Pues. Claro. Durante la semana estoy así. Ahora, claro, eso por la costumbre que llevó mucho tiempo, obvio. por la tradición. Pero cuando ya tiene la convicción usted de lo escrito, que es la iglesia donde hay 2 o 3, ¿me entiende? Sí. No es una gran catedral, no es la iglesia oficial establecida la iglesia, sino donde hay 2 o 3 en la montaña, aquí en la casa, en la plaza, ¿me entiende? Congregados en mi nombre. Amén. Ahí no dice congregados en la Trinidad, no dice. Dice en mi nombre. Y tampoco dice ni en mi templo ni nada. ¿Me entiendes? También porque cuando vino Cristo tampoco se metió en una iglesia. ¿No? Tienes que pensar que tampoco se metió en una iglesia. A la sinagoga, a publicar. Fueron sinagogas y centros de estudio, Casa, casas más que nada. Claro, primero viene en su ministerio, viene a los judíos para aclararles. Habían judíos sinceros, ¿me entiendes? Pero Dios quería sacarlos del error, ¿me entiendes? Que recibieran al Hijo, porque
el Antiguo Testamento hablaba del Hijo, ¿me entiendes? Y que ellos vieran los rollos de la profecía. Por eso Cristo siempre les decía, ¿cómo lees? ¿No has leído? Comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas que hablan de mí, ¿me entiendes? Lo estaba llevando a la Escritura. Cristo siempre lo llevaba a la Escritura, que el Antiguo, el Pentateuco, hablaban de él por las Escrituras. Por eso no lo recibieron a Cristo. Estaban tan ciegos, ¿me entiendes?, que no estaban viendo al Mesías, el cumplimiento de las profecías de los profetas. ¿Se fijan? Entonces, el libro es complementario para la Biblia. sí, Y de eso ahí mismo va citando los textos. Sí. Sí. ¿Se deja? Entonces, Por eso hay que uno va leer ese comprendiendo, libro. uno a lo mejor lo puede, yo por lo menos voy en el capítulo 8 Claro. y lo he escuchado, todo lo he escuchado. ¿Se deja? Léanlo, porque esto es un complemento para abrir el entendimiento de la Escritura. Le amplía. Es como, yo le explicaba hasta el libro de Moisés al ladito del arca. ¿Por qué estaba el libro de Moisés? Dios le había dado por inspiración a Moisés. Moisés escribió. La ley moral estaba adentro, escrita con el dedo de Dios. Son las diferencias, ¿me entienden? Mucha la ley ceremonial, que era todo el tipo que cumpliría Cristo, ¿me entiendes? Las leyes ceremoniales. Hasta que viniera Cristo, el Mesías, vino Cristo, la ley ceremonial fue abolida, porque él representaba todo ese sistema de ceremonia y de sacrificio. Eso fue abolido. Pero estaban las leyes de salud, ¿me entiendes? Y en estas leyes de salud estaba ampliamente para ayudarnos a entender los 10 mandamientos, ¿me entiendes? ¿Te fijas? Ahí están los castigos, si obedeces y no obedeces, ¿me entiendes? Y que los leímos en Levítico. La bendición y la maldición estaban ahí. Estaban leyes de alimentación también, estaban ahí. Todas esas leyes que de alguna manera están vigentes todavía algunas, ¿me entiendes? Están vigentes, como el maná está vigente, porque el maná termina hablando en el Apocalipsis. Al que venciere yo le daré a comer el maná. Y el maná, ¿dónde lo introdujo el Señor? Primero en el Génesis, capítulo 1, versículo 29-32. Ahí está la alimentación de nuestros primeros padres antes de la caída. ¿Se fijan? Todo eso tenemos que ir viendo. Están las leyes del matrimonio también. Cuando habla, ¿no es cierto?, la mamá, el hijo no puede ver la desnudez de la mamá ni del papá, ¿me entiendes? La menstruación de la mujer también, ¿me entiendes? Todo eso está, y eso es vigente. ¿Se fijan? Todo eso lo tenemos. Entonces, era para ayudarnos a entender más ampliamente los 10 mandamientos. Y eso hay que entenderlo. Para que se entienda que la ley vigente es la que aparece en el primero y en el segundo testamento. La que se repite en los dos libros. La que se nombra en el antiguo y no se vuelve a nombrar en el nuevo testamento. Claro. Ya no ocurre. Claro, por eso cuando estaba el santuario, mientras estaba el santuario, los sacerdotes comían de los diezmos que traían a los graneros. Por eso tuercen el texto cuando dicen en Malaquías, traes todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Pero ¿qué es el alfolí? Eran los graneros del santuario, donde traían una cosecha de papa para que comieran, ¿me entiendes?, de todo lo que sembraban, lo comían los sacerdotes, porque ellos vivían cuidando el santuario, ¿me entiendes? Estaban dedicados a eso. Pero cuando ya el santuario, ¿me entiendes?, todo ese sistema desaparecería, ¿me entiendes?, porque Cristo pasaba al lugar santo y al lugar santísimo, ¿me entiendes? Ahora en el nuevo pacto pasamos al lugar santísimo, ¿me entiendes? Ya no tenemos el santuario aquí en la tierra, sino que esa era una figura y sombra del verdadero, ¿me entiendes?, del cielo. Entonces todo lo demás, ¿me entiendes?, era una explicación. Pero el santuario a mí me sirve para explicar el plan de salvación, como lo hemos visto, ¿me entiendes? Estaba todo ahí. Es una maqueta, es una explicación para yo saber cuando acepto a Cristo como mi Salvador, cómo debo caminar con el Señor, que debo alimentarme el pan espiritual, ¿me entiendes? Y de entrar al lugar santísimo, ¿me entiendes? Ahí tenemos la glorificación después. Todo eso es enseñanza ahora para nosotros,
¿Me entiendes? Pero ya no, ¿quién es el sacerdote ahora? Somos nosotros. El real sacerdocio, nación santa, dice Pedro, pueblo adquirido. Ahora nosotros somos los sacerdotes, espiritualmente. Cambia todo eso. Eso es fascinante. Ahí está, ¿se fijan? Entonces ahí se levantan los tres enemigos. Ahí tenemos la secuencia de los tres enemigos en el tiempo del fin. Fíjense el versículo, capítulo 4 de Nehemías, el versículo 1. ¿Qué dice? 4 de día. 4, versículo 1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra los derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objetos de su menosprecio, y vuelve el bandón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Miren, ahora se encolerizaron. Mucha rabia. ¿Me entiendes? O sea, cómo fue aumentando la violencia poco a poco. ¿Me entiendes? ¿Cómo está aumentando hoy día el dragón, la bestia y el falso profeta? Oiga, lo que está pasando allá en Palestina. Ahí está unido el papado, Estados Unidos. Y las otras naciones que siguen apoyando esta masacre de niños. Están muriendo niños. No tienen... esta gente no tiene corazón de parar la guerra. ¿Me entiendes? Esta gente que gobierna los poderes de esta tierra. Lo que está pasando. Entonces, toda esta gente, ¿me entiendes?, se está encolerizando. ¿Me entiendes? Ante las protestas de todo el mundo, ¿me entiendes?, de las demás naciones, Satanás se está encolerizando cada día más. Y esto fue gradual, todo viene gradual, fíjense. Se encolerizaron mucho y conspiraron. Fíjense ahora, ¿qué significa conspirar? Bajo una idea. ¿Qué es la conspiración hoy día? Vemos mucho. ¿Qué hacen las naciones hoy en día? Entre ellos están conspirando. ¿Acaso el papado no conspiró con Estados Unidos? ¿Entiendes? Hay una conspiración secreta. Ahí están la gente satánica que rinde culto a Satanás. Hasta el mismo Papa es un satánico. Estados Unidos, desde el presidente Biden y toda su comisión, son todos satánicos. Conspiraciones con los demás otros países, con los terroristas de estos de Hamas y los otros. ¿Me entiendes? ¿Quién les da arma a ellos? ¿A quién están armando? ¿Se fijan? Es toda una conspiración para provocar ¿qué? Provocar la caída económica. ¿Y qué dice aquí también? ¿Qué hacía Sanballat? ¿Conspiraron para qué? Para detener la obra y la edificación de los muros. Así mismo. Satanás conspiró ahí. ¿No conspira hoy en día Satanás? ¿Me entiendes? Está conspirando contra también con su pueblo. ¿Me entiendes? Todo eso lo estamos viendo. Conspiraron todos a una para venir a atacar ¿a quién? A Jerusalén. Y en el tiempo del fin se une la bestia, el dragón, el falso profeta, para atacar ¿a quién? Al pueblo de Dios.
Apocalipsis dice que el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí hay una, ¿me entiendes? Hay una, Satanás se aira. Y aquí dice, se encolerizó mucho para atacar, hacerles ¿qué? Daño. Entonces oramos a nuestro Dios, versículo 9, a causa de ello pusimos guarda, mire, pusimos ¿qué? Guarda contra ellos de día y de noche, pusieron guardia, que velaran. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Velar, porque Satanás anda como dragón buscando ¿a quién? Devorar. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Estar velando. Nosotros somos los guardas o los porteros. ¿Me entiendes? Dice guardas contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarradores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Los matemos, es el propósito. Ahí está el decreto de muerte, los matemos. ¿Me entiendes? La conspiración que había en estos tres enemigos. Y hoy en día tenemos tres enemigos conspirando contra el pueblo de Dios. Ahora fíjense, de toda esa conspiración, ahora vamos a ir a unos textos bíblicos de la edificación del templo. Busquemos, ahora vamos a extraer lo espiritual en esta construcción. El templo espiritual, póngale ahí como título, el templo espiritual. ¿Cómo debemos ser construidos? Vamos a ir a 1 Corintios 3, 16, capítulo 3 de 1 Corintios, 3, 16 y 17. Ahora vamos a extraer lo espiritual para este tiempo. ¿1 Corintios? Sí, yo voy a dejar los textos acá para que vamos leyendo. 1 Corintios 3:16. Uno busca 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Ya? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Ve? Ahora otro que busque, ahí está, 1 Corintios 6, 19 y 20. Oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vosotros, cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuáles son de Dios? Glorificar a Dios en vuestros cuerpos. Vosotros sois templo. Ahora, ¿quién es el templo? Nosotros somos el templo. ¿Y qué debemos hacer en el templo? Glorificar a Dios. ¿Me entienden? Y 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Ve? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Se fijan? Andaré y habitaré. ¿Dónde? Con vosotros. Dentro. Allá tenían que hacer el templo físico para que tener la presencia ellos, ¿no es cierto? Ahora, en este tiempo, por eso estamos en la cuarta generación, porque Dios iba ahora a estar en nosotros, ¿entiendes? Somos el templo ahora. Iba a dar un corazón de carne, quitar el corazón de piedra, iba a poner sus preceptos y los 10 mandamientos ahí. 1 Pedro 2:5. Vosotros también como piedra vivas sed, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí está. Para hacer sacrificios aceptables ante Dios. Pregunta,
¿qué tipo de sacrificio tenemos que hacer ¿En el trabajo? para Dios? Ahora está hablando espiritualmente. Si somos edificados, ¿no es cierto? Y somos piedras también vivas, ¿me entiendes? Y somos piedras para estar puestas en el templo espiritual de Dios. Tenemos que ahora sacrificar. Hacer ayuno. Tenemos que saber nuestro tiempo. Tenemos que dárselo a Dios. ¿Me entiendes? Dejar todo lo mundano y dedicar la vida completa. Claro. Si somos el real sacerdocio ahora espiritual. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Me entiendes? ¿Qué hacían los sacerdotes? Lavaban las manos y los pies. ¿Me entiendes? Y entraban a la puerta estrecha constantemente. Eso es lo que tenemos que hacer. Y sacrificar, ¿me entiendes? Dejar lo que nos estorba, lo que no es de Dios. Tenemos que ir sacando los ídolos, sacando todo lo que no está de acuerdo con el Señor. La televisión, si traemos la historia para estos días, la televisión que aparta mucho. La música ¿Me mundana. entiendes? Las músicas mundanas, todas estas cosas, el amor a lo material y todo lo demás. Ahora, fíjense, vamos a Isaías. Isaías, el capítulo 51, versículo 1. Después, Efesios. Aquí voy a poner otros textos. Efesios. Capítulo 2, versículo 21 y 22. Leamos de Isaías 51. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Hasta el versículo 1. Entonces, hasta ahí. Dice que mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. En otra parte de la Biblia dice de la cantera. Y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. De la cantera del mundo, dice, yo les voy a leer algo aquí, miren. Fíjense lo que dice esto. Viviendo piedras sacadas, piedras de una cantera. Fíjense lo que dice aquí. Fuera del mundo. ¿Ves? Somos piedras vivientes, pero fuimos sacadas, cortadas de la cantera del mundo. Estábamos en el mundo, hacíamos las cosas del mundo, pero Dios nos llamó, ¿no es cierto? Aceptamos y fuimos sacadas, ¿ves?, de la cantera del mundo por la verdad. El gran constructor del amo, el Señor del templo, está trabajando ahora, mientras hay gracia, y está puliendo. Ahora viene, nos sacó esas piedras, pero esas piedras tienen que ser pulidas, encuadradas, darle el lugar, pulirlas, para que encajen ¿dónde? En el templo espiritual de Dios. Tienen que encajar, sacadas de la cantera del mundo. Dice, para sus lugares respectivos. Ah, lugares respectivos en la Nueva Jerusalén. ¿Me entiendes? En el templo espiritual. Cuando complete este templo, será perfecto en todas sus partes. Cuando se complete el templo. Dice, será completo en todas sus partes, la admiración de ángeles y de hombres para su constructor y fabricante. ¿Quién es? Dios. Por eso, mediante las pruebas, si estamos aquí todos, Dios nos va a pulir, nos está puliendo para que podamos ser esa piedra que encaje en el templo de Dios y sea perfecta. Por eso no nos desanimemos, así como Nehemías animaba al pueblo, no desanimen, sigan construyendo, ¿me entiendes? Los enemigos están ahí, pero ellos están atentos con la espada, dice, más adelante ahí. Nosotros tenemos que estar con la espada atentos y estar atentos como guardas, ¿me entiendes? Como guardas, ¿me entiendes? Y con la espada, la palabra de Dios, dice Efesios, atento, ¿ves? Juan vio un cordero en el monte Sión
con él los 144.000, teniendo nombre Padre escrito en su frente. Ellos tuvieron el sello del cielo. Ellos reflejaron la imagen de Dios. Ellos estaban llenos de la luz y gloria del Santo. Si nosotros tuviéramos la imagen, inscripción de Dios en nosotros, nosotros debemos separarnos de toda la iniquidad. Nosotros debemos desamparar cada manera mala y entonces debemos confiar en nuestros casos en las manos de Cristo. Mientras nosotros estamos haciendo ejercicio, nuestra propia salvación con miedo y temblando, Dios trabajará en nosotros, queriendo hacer su propio placer y buena voluntad. Mientras ustedes deben hacer su parte, todavía Dios debe darlo ayuda. Dios nos da la ayuda. Y santificándonos, Cristo nos hace penitente, que Él puede perdonarnos. Nosotros tenemos una idea que nosotros debemos hacer de alguna parte trabajo. O sea, tenemos que hacer de alguna manera, poner nuestra parte. ¿Me entiendes? Dios hace su parte en este trabajo. Pero nuestro deber es poner nuestra parte, querer, insistir. ¿Me entiendes? Eso tenemos que hacer cada día. Mantener la relación vital con Dios y lo demás el Señor va a ir, ¿me entiendes?, puliéndonos. ¿Se fijan? Fíjense, el templo judío se construyó de piedras sacadas de la cantera del mundo, dice, piedras de una cantera fuera de las montañas, y cada piedra se ajustó para su lugar en el templo. ¿Se fijan? Tajo, pulido y probó. Antes de que se trajera de Jerusalén, dice, antes de que se trajera a Jerusalén. O sea, las piedras, ¿dónde se trabajaron? No se trabajaron en Jerusalén mismo. Las piedras venían, ¿me entiende?, trabajadas, pulidas, porque se fueron puliendo afuera. Ellos no escuchaban el ruido, ¿no es cierto?, del esmeril y la galleta, ¿me entiende? Esas piedras venían. Fíjense lo que dice aquí. Por eso dice que antes de que se trajera a Jerusalén, cuando todos se trajeron a la tierra, el edificio fue junto sin el sonido del hacha, ¿ves?, o martillo. Este edificio representa el templo espiritual de Dios, que está compuesto de material recogido fuera de cada nación. Por eso Mateo 24 dice que juntará a los cuatro, desde los cuatro ángulos de la tierra, a sus escogidos. ¿Me entiendes? Para traerlo. ¿Me entiendes? Mientras está la gracia, Dios está puliendo. ¿Me entiendes? Y las pruebas que vengan van a servir para nuestra edificación en el templo espiritual de Dios. Y eso hay que tenerlo claro. ¿Ves? Recogido fuera de cada nación, el Señor va a sacar a su pueblo, de cada nación y lengua, y las personas de todas las partes del mundo, dice, ricos, pobres, sabios, de todas partes, estas no son sustancias muertas, se ajustarán, dice, por el martillo y el cincel. Por eso ahí dice, ellos están viviendo como piedras sacadas, piedras de la cantera del mundo. ¿Me entiendes? Es el trabajo que hace el Señor. ¿Me entiendes? Por eso en estos momentos que quede claro que el Señor nos está construyendo, ¿me entiendes? Está cincelándonos, está preparándonos para las gran pruebas que vienen. No nos desanimemos cuando tengamos pruebas o dificultades. Al contrario, demos gloria a Dios y vayamos a la palabra de Dios, no tenemos que desanimarnos. Sino eso es para fortalecernos, Dios nos está puliendo. Por ser esta semana, yo nunca me había pasado, pero salí a comprar al negocio y que me queda cerca del trabajo y salí pues, contento todo y atravieso la calle y me doy un costalazo, pero nunca me había dado un costalazo, me caí y gracias a Dios no me azoté la cara, no tuve ningún, pero y yo me hacía la pregunta, ¿por qué me pasó? ¿Entiendes? Y había un fierro ahí que yo tropecé, pues, pero caí con todo el cuerpo y lo único que pero pues nada, pues ahí tengo porque me sujeté, pero gracias a Dios no. Y hay un caballero en la esquina me dijo, maestro, ¿qué le pasó, maestro? Y yo me reí nomás, pues. Me quedé sentado ahí. Me reí nomás, pues no, dije, me tropecé en un fierro nomás, entonces
Si yo sé que meditaba yo en eso, a lo mejor Dios me está... Porque me preguntaba por qué, si no cometí nada, no andaba pensando en ninguna cosa, qué me pasó. Porque yo me preguntaba por qué Dios permitió esto. Y me pregunté toda la semana, estoy meditando, Señor, fue una prueba, después me vino a la mente, son pruebas a lo mejor porque me hizo reflexionar cuando yo estaba en el mundo. Y yo cuando tenía una caída, echaba garabato. ¿Entiendes? Me reaccionaba de otra forma. Y salía ese viejo hombre y ahí me di cuenta que no reaccioné así, ¿me entiendes? Y ahí meditaba porque mi reacción fue reírme, ¿me entiendes? Pero no eché ningún garabato porque habían personas que me habían visto caer, ¿me entiendes? Entonces, gracias a Dios. Dios no va a permitir a lo mejor que el enemigo, no lo que dije, el enemigo me dio un empujón. ¿Me entiendes? Pero para probar nuestro carácter. Y eso va con el tema de ahora, ¿me entiendes? Me pasó eso para complementar lo que estamos viviendo. O sea, no nos desanimemos si nos pasan. Por eso el carácter que tenemos que ser limpiados, refinados, pulidos, Dios lo está haciendo. Y no hablemos contra Dios. Yo digo que Dios tiene un propósito para cada cosa que a uno le pasa. Porque uno se pregunta, por lo general, la persona dice, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Uno tiene que preguntarse, ¿para qué me pasan estas cosas a mí? Claro. ¿Es para qué? Porque Dios tiene un propósito, pero uno al principio no lo entiende. No lo entiende, claro. Pero al mismo tiempo uno después le hace entender por qué fue ese cambio o por qué sucedió tal situación. Yo así por lo menos, de un tiempo a esta parte, veo las cosas de esa manera. Claro. Aunque he evitado siempre, por lo menos, referirme mal a Dios, porque en ese sentido yo sé que es muy malo. El castigo es terrible. También tiene que pensar que en lo rutinario también hay tropiezos. Y la rutina suya siempre fue ir a comprar al negocio. Sí, pero nunca me había pasado. ¿Por qué se cayó? Sí. Por la rutina. No creo, porque nunca había atravesado para el otro lado, ¿entiendes? Claro. Yo atravesé ahí en Volta, pero en la otra esquina, anda hay un árbol ahí. Ahí yo me tropecé, pero nunca había pasado. ¿Cuántas veces? Porque voy al otro negocio cuando no está lo que... Sí, porque también en la rutina uno también se puede caer. En lo rutinario, en lo que hace cada día. Pero esta vez no, porque fue una prueba. Que pude haber soltado la pera, me quedado... Claro, que fue, caí con todo el peso. Por eso yo reflexionando para mí... Me hizo reflexionar porque... Y eso que Dios nos está probando, nos va a probar también. Porque muchos de nosotros vamos a tener que poner la otra mejilla. Cuando vengan los perseguidores, el enemigo, con violencia, como dice ahí, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a luchar contra violencia también? No, tenemos que tener el carácter de Cristo. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas que estaban en la cárcel? ¿Me entiendes? ¿Ellos actuaron con violencia? No. Cuando los magistrados los llevaron, ¿no es cierto? Ellos ahí clamaban. ¿Qué hacían en medio de las cadenas, del cepo? Clamaban a Dios. Ellos fueron probados, fueron llevados presos y también les dieron latigazo, ¿no? ¿Se fija? Entonces nosotros también tenemos que prepararnos ahora, construir el templo espiritual. Tenemos que construir, ¿me entiendes? Para soportar eso. ¿Me entiendes? Eso se viene en el tiempo de persecución. No sabemos cómo el enemigo nos va a mazamorrear, de qué forma, pero debemos estar preparados espiritualmente. Pedro dice siempre que así todo lo que sufrió Jesucristo en la tierra, eso mismo va a pasar a nosotros. Y eso es lo que uno tiene que tener conciencia de que uno va a pasar esas cosas tarde o temprano. Claro. A lo mejor no textual, pero sí las vamos a pasar. Sí, la vamos. Si uno quiere acceder a la vida eterna, la tenemos que pasar. Porque la única manera que nos pulamos. Sí. Para el sufrimiento, para el dolor. Porque si no pasamos por eso, jamás vamos a ser un diamante. Porque el diamante lo tienen que forjar. Hay que pulirlo. Hay que pulirlo, igual que el oro. Tiene que pasar por el fuego para que sea purificado y nosotros tenemos que pasar por eso. Por eso de repente se alejan personas, familiares, del lado de nosotros, es porque Dios mismo Él también aparta lo que no nos sirve a nosotros como personas.
Entonces, uno ahí tiene que saber entender los propósitos de Él. Sí. Es difícil, a mí me costó entenderlo, pero igual sufrí, porque uno echa de menos personas. Pero uno tiene que saber entender que por qué Dios aleja de repente personas, trabajos, circunstancias, cosas, materiales, lo que sea, pero es para una finalidad. Claro. No están perfeccionando para lo que para el propósito de Él, porque al final nosotros somos uno, ¿cuánto se llama? Una herramienta, claro, para el propósito que Él tiene. El propósito. ¿Leímos Efesios? ¿Leyeron? No lo leí. Capítulo 2, lean ese texto. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Va creciendo, fíjense. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para morada de Dios en el Espíritu. Eso es ahora, ¿me entiende? En este tiempo. Fíjense lo que dice esta cita que está en Alza tus ojos. Hablando del mismo tema, dice: el templo judío fue construido con piedras labradas sacadas de la montaña. Cada una había sido preparada para que encajara en el lugar en el templo, cortada, lustrada, probada, antes de traerla a Jerusalén. Y cuando llegaba el terreno, dice, el edificio crecía armoniosamente sin el sonido del hacha o el martillo. Este edificio representa el cuerpo espiritual de Dios, que se compone de material recogido entre todas las naciones, lenguas, pueblos y todo nivel, alto y bajo, rico y pobre, culto e indocto. No hay elementos inútiles que modelar con martillo y cincel. Son piedras vivas extraídas de la cantera del mundo por la verdad. Y el gran arquitecto, el Señor del templo, está ahora, tiempo presente, está ahora labrándolas, para que ocupen, ¿qué? Sus respectivos lugares en el templo espiritual. Cuando esté terminado, será perfecto en todas sus partes, el objeto de admiración de los ángeles y los hombres, puesto que su constructor y hacedor es Dios. ¿Me entiendes? Los ángeles también nos ayudan, son administradores también. ¿Me entiendes? Fíjense lo que dice el libro de Primera de Reyes, el capítulo 6. ¿Cuánto se va a durar esta construcción? Aquí está escrito. Primera de Reyes, capítulo 6. Primera de Reyes, capítulo 6. Salomón edifica el templo. Claro, 37 y 38. 37 y 38. En el cuarto año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. ¿Ya? La edificó pues en 7 años. En 7 años. ¿Se fijan? 7 años fue edificado el templo. ¿En cuántos años va a ser edificado acá? 7 años. Son 7 años. Es un año sabático. Esos 7 es un año sabático. ¿Me entiendes? Que no vamos a alcanzar a verlo, pero lo vamos a alcanzar a ver este otro sábado. ¿Me entiendes? Es el año sabático. 7 años el Señor se va a demorar en construir. ¿Y cuándo comenzó esto? Comenzó ya en el año 2022. Tenemos 7 años. ¿Ves? Estamos en el 2023. ¿Me entiendes? Esto ya comenzó porque ya, ¿me entiendes? Dios empezó a edificar con todo lo que estamos viendo. ¿Me entiendes? Y como hoy día vemos el zarandeo en todas las iglesias. ¿Entiendes? Porque Dios ya está, ¿me entiendes?, recogiendo a su pueblo con la verdad. Por eso la verdad tiene que venir primero. Acuérdense que los discípulos, estamos repitiendo lo que hicieron la obra los discípulos. Falleció Cristo, resucitó, ascendió al lugar santo. Pedro da el primer discurso ahí en Pentecostés. ¿Y cuántos se convirtieron? 3.000. Empezó el trabajo, ¿eh? El trabajo, ellos empezaron a difundir la verdad del Hijo de Dios, ¿me entiendes? El Cristo resucitado y todo el plan de salvación. Esa hora se vuelve a repetir en este tiempo con el mensaje del tercer ángel, ¿me entiendes? Con la verdad que viene, ¿me entiendes? Allá estaba Roma, acuérdense,
Hoy día está Roma nuevamente, pero Roma religiosa y el poder civil. ¿Me entiendes? Todo se está repitiendo. Estamos dentro de la escena final de este tiempo. Hermano, estamos viviendo en el tiempo del fin. Y eso hay que dar gloria a Dios porque el Señor está a las puertas. Esto es un periodo de tribulación. Mira, estamos en un tiempo de angustia corto. Antes de pasar al tiempo de angustia muy corto, que es más angustioso que el tiempo de angustia de Jacob, que es el tiempo donde Miguel se levanta, ¿me entiendes? Dice, hecho es, ¿me entiendes? Eso lo vamos a ir viendo de a poco, ¿me entiendes? Pero estamos en la reconstrucción, estamos donde la verdad se está destacando más. Del papado que está haciendo, toda esta guerra es un experimento, toda una guerra para traer lo que va a venir, porque ellos tiene que caer ahora Irán. Irán es el que tiene que caer. Cayendo Irán, toman dominio de toda la parte del oriente. ¿Me entiendes? Estados Unidos y la imagen de la bestia, porque están ahí metidos ellos. Y todo la elite mundial y los profetas de Baal están todos metidos ahí. ¿Me entiendes? En esta unidad satánica para establecer un nuevo orden mundial. Y eso, la guerra prevalecerá. ¿Me entiendes? Cristo lo dijo en Mateo 24, habrá guerras, rumores de guerra. ¿Me entiendes? ¿Te dije? Todo eso lo estamos viviendo hoy en día. Así que hasta aquí vamos a llegar. ¿no es Yo cierto? creo que lo más angustiante de toda esta cuestión es el hambre que vamos a pasar. Sí, se viene. Eso yo creo que lo más angustioso es por el vamos pago lo mismo que tiene hijos. La persecución. Porque, mira, persecución yo creo que no es tanto como el hambre, porque ¿cómo calles a tu hijo llorando que tiene hambre? Sí. Hubieron épocas donde eso ya pasó y las guaguas que fallecían se las comían para poder sobrevivir. Y eso sucedió, lamentablemente es así y va a volver a pasar. Han habido como 2 o 3 holodomor que el exterminio por matanza de gente por el hambre. Y lamentablemente eso lo vamos a pasar y uno tiene que tener la fortaleza espiritual y mental para eso, porque lamentablemente lo vamos a pasar. Aquí hay un capítulo que se llama La Iglesia Triunfante. Miren lo que dice. La Iglesia Triunfante. Todas estas guerras están provocando eso, pues imagínense, están desabasteciendo a Argentina con el tema del gas. Sí. Combustible. Al combustible. Al no haber combustible no hay transporte de alimentos, Sí. ni nada. Entonces eso ya empieza a generar un Esos caos. son los enemigos que están desanimando, ¿me entiendes? Eso. Al pueblo. Y nosotros estamos viendo todo eso. Son los enemigos. Mire lo que dice. Los apóstoles trabajaron en la cantera del mundo. Los apóstoles. Dice en la cantera del mundo judío y gentil. Allá, como les decía, ellos trabajaron. Extrayendo piedras que habían de colocar sobre el fundamento. En su carta a los creyentes de Efeso, Pablo les dice: así que ya no sois extranjeros ni advenizos, sino juntamente ciudadanos con los santos. ¿A quién le dice? A los gentiles. Juntamente ya no sois extranjeros, como los veían antes los judíos, ¿me entiendes? No erais advenizos y ahora, ¿me entiendes? Son santos. O sea, las promesas que tuvieron los judíos pasan a obtenerlas los gentiles, nosotros en este tiempo. El remanente, ¿me entiendes? Dice, sino juntamente ciudadano con los santos domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Fíjense, el fundamento de los apóstoles, lo que dejaron escrito, ¿me entiendes? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profeta. ¿Profeta cuál? Los del Antiguo Testamento, porque sus profecías nos llegan hasta este tiempo del fin. ¿Me entiendes? Ahí lo dice. Y sus profetas, dice, siendo la principal piedra de ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. ¿Se fijan? En el templo santo de Dios. Y eso quiere el Señor, que formemos parte del templo. ¿Me entiendes? Gloria a Dios por este mensaje, alabado sea. ¿Me entiendes? Tremendo mensaje. ¿Se fijan? ¿Alguna pregunta? Algo que... No, yo creo que el petróleo, ¿Ya? Dios le quita
la milésima de agua que necesita el petróleo, y el petróleo no le va a servir para nada a nadie. Y se acabó. Ahí se me había dado el Y poder. ahí todos se van a paralizar y ahí recién todos van a empezar a correr para que sepan este mensaje. Porque el que no sepa este mensaje va a sentir el hambre, así como decía Leti. ¿Sí? Pero mientras estemos fortalecidos en esto, no va a faltar nada. Y ahí es cuando, Justamente porque y ahí es cuando los que sepan esto se van a empezar a desesperar por sus familiares que no lo saben. Y recién van a empezar a guiarlos y darle el conocimiento. Y vamos a ver si es que va a ser tarde o no. Bueno, el tiempo cuando se sacó su pueblo de Egipto, en el mismo desierto lo abasteció con maná. Ahí también se repite eso. Sí. Bueno lo que dijo el hermano acá, Pedro. Sacó al pueblo, ¿se acuerdan? De Israel. Y los quería pulirlos. Sí, sí, ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Les daba el maná. 40 años se demoran en pulirlo. ¿Se fija? Pero ellos se rebelaron. Sí. Hoy día sí está el mundo cristiano rebelándose. Algunos están aceptando, ¿me entiendes? Estamos en este taller, ¿me entiendes? Miren lo que dice aquí lo último. Estamos ahora en el taller de Dios. Muchos de nosotros somos piedras toscas de la cantera, toscas. Pero cuando echamos mano de la verdad de Dios, su influencia nos afecta, nos eleva y elimina de nosotros toda imperfección y pecado, cualquiera que sea su naturaleza. Así quedamos preparados para ver al Rey en su hermosura y unirnos finalmente con los ángeles puros y santos en el reino de gloria. Amén. Gloria a Dios. ¿Le fijan? Tremendo mensaje, que el Señor nos ayude. Y sigamos perseverando. ¿Entiendes? Cuando dice caerán a tu lado 10.000, más a ti, tenemos promesas, ¿no? Tenemos esas promesas en la palabra de Dios y ahí debemos aferrarnos. Qué hermoso mensaje para este tiempo. Freddy.